muy gentil ante todo a Igris por la invitación, a Alfonso por tu confianza y a todos y todas las personas que nos están acompañando el día de hoy, ya que nos están regalando uno de los intangibles más valiosos que tienen y es su tiempo. Aprovecho para enviarles este agradecimiento. El tema de onboarding digital surge a raíz de una necesidad imperante en la forma como las personas perciben el contactarse, en la forma como las personas perciben conectarse con una organización, conectarse incluso con una forma de vivir y que nos ha traído en consecuencia, en parte, lo que ha atravesado el mundo, que es la pandemia. Así que se han desarrollado una serie de capacidades que hacen que las empresas empiecen a cuestionar la forma como venían operando y que hace que reconozcan los cambios generacionales que se vienen dando y gestando en muchas de las personas que hacen parte de nuestra sociedad. Primero, hablemos un poco de lo que viene siendo tendencia, y es que el compliance dejó de ser únicamente la parte normativa para convertirse gradualmente en temas que, si bien están atados a temas regulatorios y normativos, se vienen asentando con más fuerza en la dinámica de las organizaciones. Así que este cuadro resume algunos de ellos, no necesariamente están todos. Algunas instituciones deciden irse por más líneas, otras por menos líneas, pero tratando de hacer una recopilación de las que han venido tomando cierta relevancia, podemos mencionar el riesgo de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, crimen organizado y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Ese es uno de los, por no decir el más relevante, y que en mi experiencia conlleva el mayor esfuerzo de los equipos de compliance para poder gestionar adecuadamente este riesgo. Luego, casi que en paralelo, viene el tema de cumplimiento normativo, y dentro de cumplimiento normativo encaja el concepto de compliance penal y el concepto de modelo de prevención de delitos. Está el tema de protección de datos personales, y ya veremos cómo estas líneas, estos pilares que se vienen consolidando o que por lo menos vienen siendo tendencia, se conectan directamente con esto del onboarding digital. Están los temas de riesgo reputacional, por supuesto, como una gestión de riesgo que permite que la organización proteja sus intangibles, y en este caso su reputación. Está el tema de integridad ética, conversado el día de ayer, y nos hemos podido profundizar un poco en las grandes responsabilidades que conlleva para una organización generar esa cultura de integridad, generar esa cultura ética y poder tocar temas tan sensibles como el código de conducta, todo lo que tiene que ver con antisoborno, anticorrupción, el mismo canal de denuncias que comentaba Miguel, entre otros asuntos de mayor relevancia. Y finalmente el tema de protección al cliente. Este último es un tema que, por independencia, si nosotros nos vamos al modelo de las tres líneas e identificamos el tema de protección al cliente, tradicionalmente es gestionado en algunos casos por la misma línea comercial. Aquí es donde viene la relevancia del modelo de las tres líneas y de poder generar esa independencia necesaria en ciertas temáticas que interesan a la organización, precisamente para brindarle esa sensación de seguridad, esa sensación de protección, no solamente de la empresa como tal, sino de todo lo que reflejan sus intangibles. Y en una economía que está regida por los intangibles, pues ahí es donde esto viene tomando cada vez más relevancia. Aquí, solo para que ustedes se den cuenta la velocidad que vienen teniendo las empresas en cuanto a su dimensionamiento y en cuanto a su evolución. Estamos hablando de empresas que tienen muy pocos activos tangibles, físicos, que se están yendo a la dimensión de lo intangible, pero que lo que están haciendo es una inmersión absoluta en el mundo tecnológico. Esta gráfica nos permite identificar esa evolución, y fíjense cómo en enero del 2017 ya el número de empresas que estaban generando una irrupción fuerte en la parte digital, en constituir ecosistemas digitales, en ser parte del ecosistema digital, se nota, y por eso sus niveles de valoración han llegado a ser tan altos, consiguiendo rondas de financiación bastante elevadas. Es parte de la evolución que viene teniendo el mundo en este sentido. Y no podemos hablar de onboarding digital sin antes
contextualizar un poco el tema de la transformación digital. Lo resumo en una frase: es gestión del cambio. Es tomar ese chip con el que veníamos muchísimos años atrás y modificarlo de tal manera que reconozcamos que es pensar de manera diferente, es cambiar nuestro mindset y poder abrirnos a todo lo que nos ofrece la tecnología, a todo lo que nos ofrecen las nuevas posibilidades. ¿Cómo se explica esto en esta gráfica? De manera muy sencilla. Tenemos, dependiendo del objetivo, por lo menos esto es parte de lo que aprendí en el IFC Digilab Finance, tenemos dos posibilidades de llegar a convertirnos en un negocio digital. La primera es tomar una decisión de ser una institución Go Digital, es decir, una institución que vaya hacia lo digital. ¿Y qué quiere decir ir hacia lo digital? Quiere decir que debemos cambiar los procesos antiguos a nuevos canales, creando una experiencia de cliente encantadora, y esa es la palabra específica que se utilizó en su momento, cumpliendo con sus expectativas líquidas. Y aquí me gustaría darles un ejemplo que todos ustedes seguramente habrán pasado por ahí: es ¿cuántos de ustedes han instalado una aplicación que si no les toca, no les hace mover las fibras, no se sienten completamente empáticos con ella? Tan sencillo como darle clic y desinstalarla. Tan rápido como se instala, tan rápido se desinstala. De esa manera es que los consumidores hoy en día se conectan con las empresas o se desconectan de las empresas a velocidades que ni nosotros mismos percibimos. Por eso es tan importante tener en cuenta esas expectativas líquidas de las personas, porque si yo veo que el competidor está ofreciendo algo mejor o está ofreciendo, no se lo piensan. Ya no es tal vez como lo era antes, que hay un tema de lealtad. No. Ahora es, ok, voy a utilizar servicios financieros, voy a comparar tasas, voy a comparar canales, y si llega otro y me ofrece algo mejor, cierro todo mi portafolio y me voy con el que me está ofreciendo una propuesta de valor distinta. De ahí el reto de construir o poder ir hacia esa experiencia digital. Y por eso la importancia de digitalizar los canales. Ahí empezamos a conectar con el tema del onboarding. Y hay otra opción, otro camino, que es por eficiencia. Y por eficiencia, digamos, ahí se utilizó el término Be Digital, ser digital. Se enfoca más en digitalizar nuestras operaciones. Compañías que buscan generar o construir un entorno digital, pero más dentro de sus propios procesos. Les pongo un ejemplo muy sencillo: convertirse en una compañía paperless. Ya eso genera un impacto interno, una forma de pensar diferente. Las personas que trabajan en esa organización necesariamente tienen que migrar a herramientas donde no van a tener el papel, donde no van a poder firmar en físico. Entonces implica necesariamente una construcción de esa gestión del cambio que les comentaba al principio y de esa cultura digital. Teniendo claro esto, bueno, por lo menos tratando de transmitir la esencia de lo que es llegar a lograr esa transformación digital, ahora sí podemos entrar a hablar de por qué la importancia de los clientes frente a la decisión de implementar el onboarding digital o no. Y aquí es importante tener en cuenta una de las muchas herramientas que se viene utilizando en los entornos de metodologías ágiles, que es el Customer Journey. Customer Journey, básicamente resumiendo, es una herramienta que me permite fijar unos objetivos para identificar dentro de una experiencia del cliente, dentro del viaje del cliente, y aquí se retratan las distintas etapas de ese posible viaje del cliente. Imagínense ustedes aquí la forma como el cliente termina vinculándose a una organización. Entonces se retrata ese paso a paso en etapas, pero identificando acciones concretas, identificando necesidades, puntos de dolor, como se conoce en el contexto de las metodologías ágiles, pain points, y tratar de identificar dónde puedo yo tocar a mi cliente luego de que él va experimentando una serie de sensaciones, de emociones, en la medida en que va avanzando por esa experiencia. De tal manera que el onboarding digital, si estuviese aquí plasmado, ojalá que se hiciera con base en experiencias de clientes vigentes, actuales, y si es un proyecto nuevo para una organización que recién están haciendo, pues definitivamente es importante hacerlo con personas que sean usuarias de este tipo de canales digitales para poder identificar
esa conexión emocional y volviendo a conectarlo con lo que comentábamos de la transformación digital, poder brindar una experiencia encantadora. Y ahí es donde empiezan a surgir esos puntos de contacto y de lealtad real. Pero siempre estará presente la amenaza. Por eso la dinámica del onboarding tiene que ser bastante fluida. Vayamos ya con este preámbulo, con este contexto, a la definición de onboarding digital. El onboarding digital, buscando una definición lo más sencilla posible, es un proceso de identificación no presencial que permite a los futuros clientes darse de alta mediante canales digitales. Es decir, la experiencia cambia por completo porque no tengo necesidad de presentarme físicamente ante la institución con la que me quiero poner en contacto, sino que lo puedo hacer a través de estos canales digitales. Ahora, ¿qué implica un proceso de onboarding digital? He querido traer un ejemplo propio para que ustedes se lleven una idea de lo que implica este proceso y podamos empezar a sacar conclusiones más adelante de cómo esto se termina conectando con el sistema de gestión de compliance en varias de sus líneas. Quise traerles mi experiencia también para que sea muy actualizada respecto al onboarding digital realizado con la aplicación de Binance. Para los que no la hayan escuchado, Binance es uno de los principales exchanges a nivel global. Está a punto de llegar a 29 millones de usuarios. Se utiliza para todo el intercambio de activos virtuales, específicamente criptomonedas. Así que basado en mi experiencia, voy a comentarles cómo es cómo fue este proceso de onboarding digital. Primero entras tú a la aplicación, bajas la aplicación sin ningún inconveniente, abres la aplicación en tu móvil, está para Android y para iOS. Luego él te explica en una primera parte algo muy importante. El país de donde tú te conectas va a servirle tanto a la aplicación para identificar cuáles son esos procesos de control necesarios. Y de hecho es un factor de riesgo clave en todo lo que tiene que ver con el proceso de debida diligencia y también para identificar incluso reglamentaciones de protección de datos personales que deben regir esa relación en adelante con ese cliente. Luego, en la parte izquierda vemos que hay dos opciones de verificación. Una primera opción que es, digamos, la verificación normal, y una segunda que es la verificación plus. Acá, dependiendo de la verificación que tú quieras hacer, te van a dar más o menos límites en las operaciones que puedes hacer a través de la aplicación, utilizando los diferentes mecanismos y canales. Básicamente, la diferencia es que en la verificación plus te van a exigir pruebas de tu residencia. No de tu residencia refiriéndome a la ID, sino de tu residencia donde vives físicamente. Esa es para poder ampliar en unas sumas bastante relevantes tus límites. Luego viene una sección de requerimientos, que ahí es donde se centra la parte del onboarding, es temas de información pedida por el estado y el reconocimiento facial, él te lo va diciendo. Luego te plantean cuáles van a ser tus límites siempre y cuando cumplas con el onboarding, el proceso de onboarding. En este caso, te permiten manejar depósitos y retiros hasta por $50,000 y transacciones P2P, es decir, person to person, son ilimitadas. Hay unos límites de retiro en criptomonedas que son de 100 bitcoins. Esa es la base que ellos manejan. Y con el precio del Bitcoin que está alrededor de los 40,000, estamos hablando de una suma bastante considerable. Salía un aviso de que el documento era inválido y me recordaba los tipos de documento permitidos en ese proceso de onboarding. En este caso, o la tarjeta de identificación emitida por el gobierno, o el pasaporte, o la licencia de conducir. Luego viene la pantalla de recomendaciones, en donde la misma aplicación te dice qué características no debe tener y sí debe tener el documento al que le vas a tomar la fotografía. Entonces debe ser emitido por el gobierno de manera oficial, tamaño original sin ningún tipo de edición, documento no expirado, fondo de un solo color, fotografía a color, bien iluminada, legible y que no esté a blanco y negro. Ok, continuaba entonces con el proceso de onboarding y venía la toma de la selfie, la prueba de vida. ¿En qué consiste este paso? Tomar una selfie con una expresión lo más natural posible,
asegurarse de que se vea la cara completa, centrada, con los ojos abiertos, no tomar una fotografía de su ID ni usar screenshots de su ID y no ocultar o alterar partes de su cara con filtros, retoques, etc. Parte de la recomendación. Se tomaba la selfie y luego de la selfie venía la prueba de vida. Colocabas tu rostro en la silueta y la misma aplicación te puede indicar que realices diferentes gestos con tu rostro para identificar que eres una persona realmente quien está detrás de el proceso de onboarding. Aquí ya finalizando el proceso de onboarding nos muestra la forma de autenticar en 2 factores, que puede ser con una autenticación de Binance, Google, que puede ser a través de SMS, fue la que se utilizó en ese momento, puede ser a través de correo electrónico o puede ser a través de una llave. También me muestra el historial de ingresos, los dispositivos que se han conectado a mi cuenta, la contraseña en caso de que quiera cambiarla, si quiere utilizar el lector de huella y si quiere utilizar un patrón. Parte del módulo de seguridad. Finalmente, viene la parte de la aprobación. Aquí es donde aparece completado el proceso de onboarding y donde aparecen los límites aprobados. Ese es el resumen del proceso de onboarding digital. Pero esto no termina acá. Esto tiene muchas implicaciones que nosotros no vemos como clientes cuando estamos realizando el proceso de onboarding. Y dentro de esas implicaciones valga la pena mencionar. El triángulo virtuoso de un onboarding digital siempre debe de tener en cuenta los siguientes factores. El primero, digamos que son igual de importantes, pero uno de los más importantes es definitivamente el tema de seguridad. Y este tema de seguridad está íntimamente ligado con los temas de ciberseguridad. Seguridad que permita garantizar que las operaciones que se están realizando y que ese proceso de alta se haga con elevados estándares para que evite ser utilizado, ya veremos más adelante, en una serie de prácticas que pueden poner en riesgo no solamente a quien está realizando el onboarding, sino a la misma empresa, en este caso el exchange, que es el que está actuando como garante de esa información y que debe proteger esos datos personales debidamente. Luego está otro tema fundamental que es el Customer Experience, es decir, reducir la fricción al máximo con el cliente. Si ese proceso de onboarding a mí me hubiese generado un grado de frustración importante, hubiese tenido muchas caídas de comunicación, hubiese tenido problemas con la validación del documento de identidad, etcétera, etcétera, definitivamente hubiese yo desistido, pero no fue así. Únicamente se realizó un intento y después de ese intento, un segundo intento luego de la anotación, y fluyó con normalidad. Así que es muy importante tratar de reducir la fricción en estos procesos. Y finalmente el tema de la normatividad, que es fundamental. Aquí hay 2 cosas que tal vez se contraponen, pero hay que cumplir, y es la regulación de protección de datos personales y la Anti-Money Laundering Regulation. Por un lado nos están diciendo, protege los datos personales, custódialos, garantiza los derechos de la persona que te los está entregando, define una serie de políticas, incluso en el propio código de conducta, que los permitan gestionar de manera ética. Y por otro lado me están diciendo, conozca a su cliente, identifique su actividad económica, identifique cuál es su origen de fondos, identifique si es una persona expuesta políticamente o no lo es. Entonces viene un reto muy grande en tratar de buscar ese equilibrio entre estas normativas bastante relevantes. ¿Cuáles son las dimensiones clave de un proceso de onboarding digital? Y aquí quise resumirlas. Siempre, digamos que se va a lanzar un proyecto, normalmente hay un meeting donde se discuten los temas de riesgos, los temas de compliance, los temas operativos, etcétera. Ahí es donde hay que levantar la mano y poner sobre la mesa este tipo de temas. Ahí ese es el momento clave. Y si ya pasó esa reunión, no importa. En una siguiente levantas la mano, lo planteas a tu comité y lo elevas a quien tengas que elevarlo, porque al final son riesgos a los que va a quedar expuesta la organización, que tienen que ver justamente con el sistema de gestión de compliance, algunos de ellos, y que si no mitigas oportunamente, luego vas a tener unas consecuencias bastante complejas. Entonces, empecemos. El tema de monitoreo anti-money laundering y antifraude. Definitivamente uno de los pilares fundamentales del proceso de onboarding. Esto es algo que no se ve, el cliente no lo percibe en el proceso en que está haciendo el onboarding, pero debe existir dentro de la organización y debe de estar tan alineado, no solamente los temas de riesgo de lavado de dinero, sino los temas antifraude. En algunos casos, unos temas los maneja seguridad cibernética y de la información y otros temas los maneja compliance o directamente a través del oficial de cumplimiento. La parte de biometría fundamental,
la forma como se toma la prueba de vida. La prueba de vida no debe ser tomada únicamente en ese momento inicial, debe ser tomada cuantas veces se requiera dependiendo de la operación que se quiera realizar. Eso es algo que es importante aclararle a las personas que desarrollan este tipo de soluciones o a los aliados estratégicos que ustedes escojan para implementar un proceso de onboarding digital. Filtros anti-spoofing, identidades sintéticas para evitar precisamente las estafas, el uso de identidades sintéticas que permitan validar que el ID sea genuino y poderlo cruzar ojalá con bases de control del propio estado. Protección de la identidad, que existan tokens, que exista el login social ojalá, si es posible, variables del equipo utilizado, es decir, identificar cuál es el smartphone que se está conectando o el PC que se está conectando, la dirección IP, el código email, ese tipo de cosas. Y definitivamente usar la firma electrónica o la digital. Por los lados de la ciberseguridad, importantísimo que se pueda detectar si estamos enfrente de una app falsa, de una web falsa, con objetivo de aplicar el phishing. Es muy importante que exista esa dimensión de ciberseguridad en este tipo de procesos. Este es un resumen muy rápido de la importancia que tiene el uso de la firma digital o de la firma electrónica. No vamos a entrar en detalle, pero para que ustedes conozcan, en la página de la Asociación Dominicana de Empresas FinTech existe el libro blanco de la firma electrónica. En este libro blanco de la firma electrónica podemos identificar el concepto, para qué sirve la firma electrónica, el marco legal, cuáles son los tipos de firmas electrónicas, la simple, la electrónica avanzada y la electrónica cualificada, y teniendo en cuenta que los certificados digitales se utilizan en la firma electrónica avanzada y cualificada. No es así en todos los países. No es así para todas las legislaciones. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Entonces, dependiendo del país en donde se vaya a realizar el proceso de onboarding, tendremos que irnos a la regulación que le aplique. Muy importante tener eso en cuenta. Bien, rápidamente, y tampoco profundizo en esto, el tema de protección de datos personales. Ya los derechos que debemos proteger en cuanto al tema de datos personales se han ampliado. Antes teníamos el de acceso, rectificación, oposición, supresión, y el de información. Ahora limitación al tratamiento y el derecho a la portabilidad. Importante, les dejo el link para que lo puedan consultar. Otra guía que debemos de tener en cuenta es cuando hagamos el convenio con esta persona que acompañe, vamos a centrarnos o plantean 3 preguntas fundamentales. Cuando hagan esa alianza, ¿el sistema con el que ustedes van a hacer esa alianza de identificación digital está autorizado por el gobierno para su uso en la debida diligencia del cliente? Pregunta número 2, ¿conoces la robustez y el nivel de seguridad del sistema de identificación digital? Y pregunta número 3, ¿el sistema de identificación digital proporciona un nivel de seguridad suficiente respecto a los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo? Si la respuesta a estas preguntas es positiva, adelante. No me puedo ir sin hablar de blockchain. ¿Por qué? ¿Cómo conecta blockchain con todo esto del onboarding? Si estamos usando la firma digital para garantizar la incorruptibilidad de los archivos, de las informaciones que se intercambian, pues el blockchain es el futuro de eso. Con los smart contracts, los contratos inteligentes, definitivamente es una posibilidad. Una pregunta que me hacían en un seminario pasado, ¿cómo poder usar el blockchain para uso de gestión de riesgos? Pues este es un claro ejemplo, incluso pudiendo llegar a reemplazar a la misma firma digital o firma electrónica. Aquí simplemente viene la conexión con los temas de inteligencia artificial y machine learning. ¿Por qué? Porque si el onboarding digital se quiere realizar utilizando inteligencia artificial como un mecanismo de eficiencia, en ese caso entra en juego el tema de la ética y la integridad. Según el algoritmo que se vaya a utilizar, tenemos que tener una serie de protocolos que nos permitan garantizar que ese algoritmo actuará de manera ética, de manera íntegra, frente a el objetivo que tenga que cumplir. También recordarles que el ecosistema está integrado por distintas instituciones que vienen surgiendo, tales como las FinTech, las SupTech, que se dedican a la supervisión, las RegTech, que se dedican a la regulación, Insurtech de seguros y otras que están inmersas 100% en este tipo de solución. Recomendación importante, vayámonos a conocer estos ecosistemas para saber cuál es nuestra mejor opción en el momento de querernos aliar. Ya para terminar casi está el tema de unas recomendaciones generales. Actualmente existe mucha simetría
de la legislación existente versus el uso de sistemas de identificación digital. Entonces es importante tener en cuenta, dependiendo del país donde existe o no más asimetría, hay conductas criminales que aún no han sido tipificadas como delitos, y esto va a poner un poco más complejo el tema de la gestión de riesgos, aunque no es imposible, pero sí para que lo tengan en cuenta. Desarrollo de nuevas tecnologías al servicio de organizaciones criminales y terroristas. Pues los criminales contratan personas que son bastante conocedoras de todos estos desarrollos, de toda esta nueva tecnología, y los ponen a su servicio. Vulnerabilidades de los procesos de onboarding digital, Know Your Customer y debida diligencia, definitivamente. Todavía no hemos acabado de cerrar la brecha. Ya para terminar, unas conclusiones. Primero, desde la perspectiva de gestión de riesgo de lavado, tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Fundamentémonos en los lineamientos de Gafi, definitivamente. Que nuestro conocimiento del cliente sean los términos definidos por las normativas locales, no las podemos obviar. Por más empeño que tengamos en que el proyecto salga, no dejemos brechas abiertas en cuanto a la normativa local. Es importante que tengamos esa asesoría que nos haga ver dónde tenemos brechas para poderlas cerrar antes de salir con la solución. Relevante implementar debidas diligencias dinámicas según el nivel de riesgo. El onboarding digital no debe ser el mismo para todas las personas. Debería de estarse evaluando el nivel de riesgo antes de aplicar el onboarding. Realizar alianzas con FinTech y RegTech para orientarles a ellos frente al debido conocimiento del cliente y debida diligencia, y que no se salten pasos. Y luego vienen los riesgos. Impulsar los sandbox regulatorios, que seguramente ustedes lo habrán escuchado en varios países. Diseñar esquemas de monitoreo de lavado más acordes a la dinámica de lo digital. Nos vamos a la dimensión de integridad ética. Importantísimo que dejemos definido un paso a paso que garantice el uso ético de este tipo de tecnología. Y recomiendo primero definir unos derechos, principios y valores, que esto es clave para poder implementar este tipo de tecnología. Definir los requisitos para una inteligencia artificial fiable. Identificar métodos que permitan cumplir esos requisitos. Siempre evaluar y justificar la necesidad de esa inteligencia artificial, y un seguimiento permanente por parte de la segunda y tercera línea de defensa. En temas de protección de datos, creo que eso ya lo estuvimos abordando con lo que les comenté. No obstante, tengan en cuenta obtener siempre el consentimiento del cliente, garantizar sus derechos, incluir cláusulas dentro de todos los contratos que se firmen de manera digital, evaluar que los aliados estratégicos cumplan con las reglamentaciones de los países, definir una adecuada gobernanza de los datos, y clave, háganlo en sinergia con ciberseguridad. Esto es fundamental, el tema de protección de datos personales. Finalmente, cumplimiento normativo. Es recomendable que realice un gap análisis de todas las normativas que puedan impactar el proceso de onboarding cuando está en modo proyecto, definir conjuntamente estos responsables, realizar seguimiento permanente de los avances logrados, informar oportunamente cuando hayan incumplimientos normativos para poder cerrar esas brechas, y presentar estos informes ante los órganos de gobierno. Muchísimas gracias a todos. Muy interesante, Alejandro. Yo creo que hay mucho que hablar de estos temas y te agradezco realmente por tu participación. Bueno, un fuerte abrazo a la distancia.